casi puntuales. Casi puntuales. Tenemos el placer de contar con Paco González, Francisco González Astiles, él es doctor en biología y técnico del área de medio ambiente del Cabildo de Gran Canaria. Es integrante también de la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria, Sabino Bertelot. El nombre completo, me acordé. Y es la primera de una serie de charlas que vamos a hacer por la Asociación Canaria, de la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria, que habíamos programado con Pedro Sosa, empezar por él, pero estas cosas de la juventud, se compró una moto y la probó contra una pared, entonces pues, ya vendrá en otra ocasión. La pared. Y completaremos la noche después de la charla de Paco, que va a hablarnos sobre ecosistemas y el estado de conservación, que es algo de lo que hay mucho que hablar. Luego pasaremos a la sala anexa, que es la sala de exposiciones de la Casa Verde, y ahí tendremos la oportunidad de disfrutar de una exposición que lleva por título Isla Verde, Pisos de Vegetación de Canarias, que el fotógrafo Marco Martín, que está por aquí con nosotros también, y que luego allí nos hará una pequeña visita guiada por la sala. Quienes aguanten las dos sesiones, la de aquí y la de allí, pues después nos tomamos un vino de la tierra, un cacho de queso también de la tierra, con su pan y sus frutos secos, para hacer economía lo más local posible. Muy bien. Gracias. Pues nada, muchas gracias Mario por la presentación y dice que la muy contento de estar aquí para contarles un poquito, digamos, el sentido de la charla, ¿no? Hoy vamos a hablar en genérico de los ecosistemas de Canarias. Mi idea no es tanto hablarles, digamos, en detalle de las especies y todo este tipo de historias, sino de los procesos que se dan en el archipiélago canario y que hacen posible, digamos, esta especificidad, ¿no? Nosotros en Canarias lo que tenemos, somos uno de tantos puntos calientes de biodiversidad, no solo a nivel de España, sino a nivel mundial. Y eso es consecuencia de varios elementos, ¿no? En primer lugar, bueno, en primer lugar es consecuencia de nuestra situación en la Atlántida. Nosotros estamos en este rincón del planeta, muy próximos a África, pero digamos beneficiado tanto por la corriente fría que baja del norte de Europa, que refresca nuestras temperaturas, y por los vientos alisios que nos proporcionan humedad, ¿no? Hay distintas teorías acerca del origen de las Islas Canarias, ¿no? En este caso es una imagen que representa la de los bloques, digamos, que se elevan. Ahí está la teoría de la pluma magmática, etc. El elemento fundamental que condiciona la biodiversidad, la naturaleza viva de Canarias, es que son islas oceánicas, es decir, nunca estuvieron unidas al continente. Y eso tiene unas consecuencias en lo que es la biota o el conjunto de los seres vivos que vamos a tener. Evidentemente, esa biota, tanto flora como fauna, viene a través del continente, pero no todas las especies tienen capacidad de cruzar estos tramos de mar. Eso hace que las biotas insulares sean lo que se llama biotas incompletas. Es decir, existen especies emparentadas o las mismas que existen en el continente, pero no todas las del continente. Eso es importante, digamos, en los efectos, digamos, de la evolución de la flora y en efectos en el impacto que tienen, por ejemplo, las especies introducidas en Canarias. Esto es un pequeño esquema, ¿no? Es decir, una vez se produce una colonización en Canarias, se producen procedimientos, o sea, procesos de especiación, que pueden ser, digamos, a través de la aparición de una barrera geográfica entre las especies, que colonizan una misma especie, coloniza puntos distintos y separados, y empieza a generarse una separación o un aislamiento reproductivo entre esas dos poblaciones, y al final, aunque coexistan, no terminan
digamos, se mantienen como poblaciones diferentes, o incluso hay toda una serie de procesos, digamos, de creación de nuevas especies. El primero que habíamos visto es la formación de una barrera física, es decir, cuando una misma especie llega a islas distintas, evoluciona de un modo distinto. A veces se produce simplemente por la colonización de hábitats distintos. Estamos hablando en este caso en un fenómeno muy común en Canarias, que es la radiación adaptativa. Hay muchas especies que tienen este fenómeno. Y aunque luego, digamos, coexistan, pues puede darse las circunstancias que ya son especies diferentes y no se relacionan entre sí. O bien a través de fenómenos de carácter genético, es decir, se produce una deriva genética entre distintas poblaciones que al final las hace incompatibles entre sí, ¿no? Con lo cual, aunque estén juntas, pues no hay hibridación. La situación de Canarias es digamos, por ejemplo, el caso de los tajinastes, los equius. Esto es la relación de proximidad entre distintas especies de equium de Canarias, de Madeira y de Cabo Verde. Con lo cual, las especies que están más próximas son las especies que hacen menos tiempo que se han diferenciado entre sí, y las especies que están en ramas más alejadas, podemos entender que son las especies que hace más tiempo que se generaron, que se diferenciaron entre ellas. En el caso de los tajinastes, como en el caso de los verodes, como en el caso de las margaritas, el fenómeno es el fenómeno de la radiación adaptativa. Y entonces, a partir de un ancestro común equivalente para todas estas especies, se producen especies tan distintas como el tajinaste blanco, como los tajinastes, digamos, bueno, este creo que es un Calitirsum, como los tajinastes tipo Anosmifolium, o el tajinaste rojo del Teide, o el equivalente en La Palma, el Piminana, o toda esta clase, toda esta parte, bueno, los tajinastes en general se diferencian entre aquellas especies que están ramificadas y aquellas que solo generan un tallo reproductivo, y son, digamos, la diferenciación más importante que a nivel visual que podemos tener. Pero todas estas especies distintas vienen a partir de un ancestro. Otra de las características importantes en el caso de Canarias es, además de nuestra posición en el planeta, es los diferentes tipos de ambientes que se generan por la altitud de las islas y por la exposición o ausencia de exposición a los vientos alisios, ¿no? Y escuetamente hablamos del cardonal, del bosque termófilo, del monte verde en aquellos ámbitos donde hay exposición al alisio, del pinar y del matorral de cumbre. Estos serían los ecosistemas en una isla, digamos, hipotética. La situación en Canarias de los ecosistemas en un estadio primigenio antes de que llegara el ser humano, pues podríamos aproximadamente entender que sería esta, donde los colores amarillos se corresponden con los cardonales, los colores, digamos, más anaranjados se corresponden con los bosques termófilos, estos colores verdes más oscuros se corresponden con la laurisilva, este último verde más claro con los bosques de pinar, y los pequeños espacios en blanco con las comunidades de cumbre. Digamos, hablando del estado de conservación de estos ecosistemas originarios en Canarias, ¿qué podemos decir? Actualmente en Canarias aproximadamente el 20% del territorio es urbano o rural, es decir, soporta de un modo directo, con mayor o menor intensidad, la actividad y el poblamiento del ser humano. Conservamos aproximadamente un 27% de la vegetación potencial que existía en Canarias antes de la llegada del ser humano. El 53% del territorio está ocupado por vegetación de sustitución y contando con toda la superficie ocupada por vegetación,
el 62% de la superficie vegetal está ocupada por matorrales, de los cuales las 3/4 partes son matorrales de sustitución. En cuanto a las formaciones boscosas, actualmente ocupan el 14% de la superficie del archipiélago y fueron un 39% en el pasado. Casi un 40% de la superficie de Canarias fue bosque. Entrando en materia, bueno, primero tenemos lo que sería, digamos, en un hipotético recorrido de mar a cumbre, tendríamos lo que son las comunidades costeras que presentan, digamos, distintas características, ¿no? Bien sean acantiladas o bien sean arenosas. Fundamentalmente estamos hablando de la franja que rodea a las islas donde se siente el influjo del mar. Lamentablemente es una de las zonas donde coinciden generalmente con muchas actividades antrópicas y presentan mayor o menor grado de degradación en función de su accesibilidad. No obstante, hay que destacar que estas comunidades, una vez cesan las perturbaciones, presentan una alta capacidad de recuperación y es un elemento a tener en cuenta cara a acciones futuras, ¿no? En cuanto al matorral de tabaibas y cardones, evidentemente todos sabemos está dominado por las tabaibas y por el cardón como elementos definitorios del paisaje. Se encuentra en ámbitos donde las temperaturas medias anuales son superiores a 18 grados, con precipitaciones inferiores a 300 litros por metro cuadrado. En el pasado casi ocupaban el 50% de la superficie de Canarias, recordemos el mapa inicial. Actualmente ocupan el 14%. En cuanto a los bosques termófilos, estamos hablando de bosques que son de clara afinidad mediterránea, en este caso estamos hablando de acebouches y palmeras, pero también podríamos estar hablando de sabinas. Este ejemplar de la sabina de Titma, probablemente el ejemplar más alto de Canarias, o en este caso, bueno, estamos hablando, la situación no, en muchos casos habitual es encontrarse restos de este bosque en situación de refugio, sobre todo en las vertientes suroeste de la isla de Gran Canaria, ¿no? La temperatura media anual aquí ya empieza a bajar, estamos entre 16 y 18 grados, se empieza a incrementar la pluviometría y es lo que permite el desarrollo de estas formaciones boscosas, pero sigue siendo inferior a los 500 litros por metro cuadrado y en el presente ocupa un 8% de la superficie potencial que ocupó antes de la llegada del ser humano. En cuanto al Monte Verde, digamos aquí un detalle de una hoja de barbusano, la temperatura media anual de esta formación y que se desarrolla esta formación es de 16 grados. Ya es, digamos, estamos hablando de temperaturas medias, ya es inferior, sensiblemente inferior a las anteriores. Tiene una pluviometría claramente superior. En el caso de esta formación hay que destacar el papel de la lluvia horizontal, que digamos, estudios realizados en Garajonay hablan de datos espectaculares, incluso en verano, en agosto, que a lo mejor se han medido pues 5 litros por metro cuadrado, pues los pluviómetros debajo de los árboles marcan hasta 100 litros o incluso más, ¿no? Está claro que es una formación que permanece vinculada a lo que es el mar de nubes, ocupa un 12% de la superficie potencial, y si incluimos aquellos elementos, aquellas formaciones de Monteverde de sustitución, estos fallales de sales de sustitución que se dan sobre todo en las Canarias occidentales, pues podemos pensar que, bueno, que ocupa hasta un 35% de la situación pasada, ¿no? Por encima de estas comunidades estaría el pinar. El pinar también presenta una rica flora asociada en el sotobosque, hay distintas especies, en este caso concreto un jaguarson. La temperatura anual es variable, soporta desde heladas ocasionales
continuas no le viene bien para su desarrollo, hasta temperaturas equivalentes a las del cardonal tabaibal. Es decir, de hecho en Gran Canaria tenemos la población de pino a cota más baja se encuentra en el barranco de Arguineguín, sobre los 100 metros sobre el nivel del mar. Curiosamente es una población que además presenta un altísimo nivel de variabilidad genética y bueno, es un reservorio interesante en las condiciones que se nos avecinan, en las condiciones climáticas que se nos avecinan, ¿no? También por eso decíamos lo de la pluviometría media anual muy variable, porque estamos hablando de una formación que se localiza tanto en zonas de barlovento con influencia de malicio o en zonas absolutamente despejadas a sotavento, ¿no? Y es probablemente, bueno, es la formación boscosa mejor conservada de Canarias, ya que ocupa un 54% de su superficie potencial, ¿no? La alta montaña sería, digamos, el último piso que nos queda. Esta es una imagen de los matorrales de leguminosas que se encuentran en La Palma, y esta es una imagen de la retama del Teide. Como características podemos destacar que evidentemente soportan una temperatura anual baja, frecuentes temperaturas por debajo de 0 grados e importantes oscilaciones estacionales y diarias. Es decir, hay una importante variación de temperatura entre estaciones. De hecho, si se va uno a estas comunidades en verano, pues presenta nunca es tarde, ¿no? Digamos, evidentemente se pasa mucho calor y la intensidad del sol es importante, pero cuando cae la noche cae significativamente las temperaturas y eso en invierno incluso es más acusado todavía. La pluviometría en estos casos desciende en relación sobre todo a las comunidades como la Laurisilva, que se quedan, y en este caso se quedan por debajo de los 500 litros por metro cuadrado, y muchas veces es en forma de nevadas ocasionales o no tan ocasionales en el periodo invernal. Hay que destacar que su distribución actual es muy parecida a la distribución que se daba digamos, en estadios iniciales. Para eso, digamos, podemos entender que era uno de los territorios más hostiles para el desarrollo del ser humano, para sus actividades económicas, sobre todo cuando dependía del sector primario, y por otro lado, hay que entender que ahora mismo son las comunidades que coinciden con dos parques nacionales. Cuando decimos en cualquier caso que su distribución actual se asemeja a la potencial, estamos diciendo que ocupa los mismos territorios, pero no que su grado de conservación sea equivalente al que existió inicialmente, porque sí ha sido sometida a un intenso, digamos, uso en el pasado, y al mismo tiempo se enfrenta con problemas como los herbívoros introducidos, que han condicionado sensiblemente la presencia de especies que formaban parte del cortejo florístico. Si hacemos una visión, echamos una visión a Gran Canaria, tenemos este en el mapa de vegetación actual, donde tenemos en esta franja costera la distribución de lo que serían los cardonales, distintos tipos de cardonal tabaibal, tabaibales de tabaiba parida, etc. Presentan, digamos, una superficie bastante importante de la isla. Como segunda formación natural que ocupa más territorio, estaríamos hablando de los pinares. Mientras que las formaciones de Termófilo y Laurisilva las vamos a ver aquí en detalle. Estamos hablando de pequeños núcleos vinculados muchas veces a laderas causas de barrancos, y las grandes formaciones, es decir, bueno, lo que sería el bosque termófilo empieza a coger, digamos, cierto tamaño, sobre todo en el cuadrante noreste de la isla de Gran Canaria, sin olvidarnos de la presencia de cebuchales en determinados barrancos del este o en barrancos de la cuenca vinculados al macizo de Hugo. Esta sería una imagen
Cuando hablábamos del porcentaje de matorrales que ocupan el territorio de Canarias, esta es una imagen donde se refleja lo que son los matorrales de sustitución que tenemos en Gran Canaria. Dicho de otro modo, es decir, la posibilidad de recuperar ecosistemas no es una actividad que tiene que ir en conflicto con el desarrollo de las actividades primarias, puesto que realmente existe un territorio importante por donde se podría trabajar y donde tenemos margen de actuación, ¿no? En cuanto al estado de conservación, bueno, con carácter general, si de costa a cumbre disminuye la superficie protegida y se incrementa la fragmentación y la perturbación que sufren los hábitats. Si vemos, este sería el mapa, digamos, de la red de espacios naturales protegidos. Bueno, esto sería, digamos, una pequeña diferenciación en distintas subredes. Los espacios de uso público y desarrollo, estaríamos hablando de los parques nacionales, naturales y rurales. La mayor parte de los parques nacionales se ubican en zonas de cumbre o en los entornos. Los parques naturales normalmente están próximos. En Gran Canaria tenemos Tamadave y Pilancones. Ya luego estarían los parques rurales de mayor entidad. A medida que vamos disminuyendo en cota, la superficie de los espacios naturales va disminuyendo y sobre todo en los entornos más costeros, en el caso de Fuerteventura a lo mejor rompe un poco esta dinámica, ¿no? Pero por las propias dimensiones de la isla, en muchos casos en las islas más densamente pobladas lo que tenemos es una pequeña constelación de espacios protegidos que protegen elementos concretos puntuales, que son aquellos elementos que han pervivido a ese uso tan intenso del territorio. Esta imagen prácticamente se repite en el caso de los espacios de la Red Natura 2000, que como ustedes saben es una red a nivel europeo para la conservación de los hábitats que la propia Unión Europea ha considerado como de interés para supervivencia en el tiempo, ¿no? Elementos que generan la perturbación. Seguro que aquí hablamos y encontramos muchos más, pero bueno, a bote pronto los que se me han venido a la cabeza son los siguientes, ¿no? El caso de las especies exóticas invasoras tiene varios flancos. Estamos hablando de la herbivoría, conejos, cabras, arruí, muflón. La predación de especies exóticas invasoras o especies domésticas, el caso de los gatos sobre reptiles y sobre aves. La ocupación de nichos, es decir, nichos ecológicos que quedan vacíos por culpa de la perturbación son ocupados por otras especies, ¿no? El caso del vandalismo. El vandalismo es algo bastante destacado en territorios tan densamente poblados como el nuestro, ¿no? Las actividades deportivas fuera de los ámbitos adecuados, el trasiego de motos, quad, bicicletas, carreras de montaña, cuando estas no están debidamente encausadas y dirigidas a aquellos ámbitos donde puedan soportarse esa actividad o donde asumimos que esa actividad tiene que desarrollarse, pero al final también todo es una cuestión de realizar consensos, ¿no? La indisciplina urbanística, tan propia de los entornos, muchos entornos de medianías de todas las islas. Incluso la disciplina urbanística. Ya cuando nos acercamos a cotas más bajas del territorio, lo que tenemos es que son el soporte de un potente desarrollo urbanístico y de infraestructura, que muchas veces se planifica o fue planificada en periodos donde la conservación la conservación de la naturaleza, pero es que la naturaleza en sí misma no era más que un soporte para la actividad humana, ¿no? Y sobre todas estas causas y otras más que se nos pueden ocurrir, tenemos el cambio climático. En el caso de la herbivoría, por ejemplo, esto es un caso, esto es un aceuche que se encuentra en San José de Gálamo, en Las Palmas.
tiene esta estructura, parece que tiene pincho, pero realmente el árbol lo que está haciendo es protegiéndose del ganado. Las hojas verdes las tiene en este interior, y el efecto que tienen los animales es, claro, toda hoja que sale es automáticamente comida. Esto es un drago, bueno, esto es una imagen de Anaga, y ya sabemos que en Anaga últimamente están pasando cosas tremendas, ¿no? Y evidentemente este drago, si no está muerto ya, está sentenciado. Esto es bueno, simplemente quería poner una imagen de una de las actividades que permiten reducir el número de esas cabras en el monte, que consiste en la retirada de las mismas. Lo que pasa es que, bueno, se juntan ahí circunstancias como lo prolíficos que son estos animales, y que estamos hablando que ahora mismo es una actividad que está desarrollando gente con carácter voluntario. Entonces, claro, tú no puedes pedir un voluntario la intensidad, o sea, una intensidad adecuada a los objetivos de conservación que podamos tener nosotros como sociedad. Bastante hacen. Y simplemente esta imagen la quería traer porque a veces cuando uno lee en las redes parece que las cabras se alimentan del aire, no comen vegetación, y que todo es fantástico y maravilloso. Pues comen animalitos, es lo que hay. El caso de la predación, esta es una imagen de un gato. Bueno, y aquí tenemos, no sé si es carpobroto, una especie similar, en el entorno de la charca de Maspalomas. Son entornos donde nidifican aves, sobre todo del ámbito costero, y bueno, como estamos en un ámbito próximo al urbano, proliferan animales como estos, y que ustedes saben que los gatos, con independencia que estén bien alimentados, tienen su instinto, y su instinto les lleva a perseguir a la fauna. Otra de las especies, una de nuestras especies estrella, el rabo de gato. Bueno, esta es una imagen de un trabajo de erradicación que hicimos en la finca de la Tornera, en la Fira. Y es una especie pintoresca, porque hay que trabajar con cuidado con ella. Porque es una especie que le va a la marcha. Las actividades, cuando tú trabajas sobre una especie a la que le va bien la perturbación, tienes que ser fino trabajando y tienes que plantearte una estrategia, porque es que si no, lo que puedes estar haciendo es facilitando la propagación. Pero bueno, igual hay tiempo de hablar de eso más adelante, pero estamos en una situación interesante en relación al rabo de gato. El caso de, cuando hablamos de ocupaciones de nichos, estamos hablando, por ejemplo, de especies como el tajinaste rojo del Teide, que como elemento ornamental se trajo a Gran Canaria. Se ha roto, al hacerlo así, el ser humano rompe la barrera física que existía entre especies próximas, y en este caso se han descrito híbridos entre, si mal no recuerdo, este tajinaste y el Onosmifolium, si mal no recuerdo. Porque bueno, son especies que dentro del proceso de radiación adaptativa todavía no están tan separadas como para que no puedan reproducirse entre sí. Parece ser que esos híbridos en principio no se ha detectado que generen a su vez individuos que se reproduzcan, pero evidentemente corremos el riesgo de que se nos diluyan las especies que la evolución ha conseguido en nuestro territorio y se quedan, digamos, mezclados como una especie de potaje. Y eso también tiene repercusiones que a lo mejor ahora no somos conscientes, pero en la medida en que los genes se consideren recursos de primera magnitud, pues puede que lleguemos a quejarnos de que dilapidamos en el pasado un recurso que nos podía haber sido muy útil. Pero bueno, al tiempo, vandalismo, ¿qué les voy a contar? Desde los grafiteros hasta los que tiran basura sin mayor limitación, desde los que se dedican incluso a dispararle a los carteles de entra usted en un espacio natural protegido.
no les tengo que explicar nada. Esto es lo que tenemos. Hay una parte de nuestra sociedad que no tiene valores comunitarios y se expresa de este modo. Actividades deportivas descontroladas, el caso de la utilización de senderos pedestres pues para bajar con, bien sea con bicicletas de montañas o con motos, generando problemas de erosión, de arrastre de tierra, incluso cuando estamos hablando de pérdida de patrimonio etnográfico, cuando estamos hablando de caminos empedrados, sobre todo en el caso de las motos, es que te terminan levantando en el empedrado del camino. El cambio climático y sus consecuencias. Evidentemente, no tenemos que irnos muy lejos en el tiempo para ser conscientes de lo que está pasando. Y de que los riesgos que estamos asumiendo no solo tienen que ver con la conservación de la naturaleza, sino con la seguridad de las personas y con la conservación de sus propios bienes, ¿no? Esta es una imagen un poco, unos comunales quemados. Aprovecho para hablar de mi libro. Soy el responsable por parte del Cabildo de un proyecto de la EF que se llama el Green Link, que consiste en testar una especie de depósito de agua que se utiliza en las repoblaciones. Es un proyecto con varios países europeos y básicamente se trata de favorecer la implantación de los árboles en los primeros estadios de la repoblación. Es un proyecto dentro de las líneas de adaptación al cambio climático, porque la Unión Europea da por hecho que el cambio climático está y existe, así como en otros sitios. Hay gente que lo cuestiona. Para la Unión Europea es realidad. Y digamos, lo que quería mostrarles con este gráfico es lo siguiente. En la zona de Bifaracas, donde estamos trabajando nosotros, el primer invierno tuvimos 268 litros de precipitación. El segundo invierno, bueno, la media allí está en los 200 litros. El segundo invierno se quedó un poquito por debajo de la media, pero ya este invierno pasado no llegó ni a la mitad de la media. Estos son los resultados de, digamos, los controles, es decir, plantas plantadas de modo tradicional y plantas como el cocún, 25-29% de supervivencia. Dijimos, mira, esto no nos resuelve la papeleta. Hemos hecho una segunda, prueba, pero esta vez recargando, o sea, regando las plantas de los controles a los 6 meses y recargando a los 6 meses los comunes. Y aquí sí se nos dispara la supervivencia. Tenemos un 30% de supervivencia en los controles porque hemos ido regando, pero se nos duplica la supervivencia cuando ese agua es depositada en el interior de los depósitos. Y eso en este contexto, o sea, en los 87 litros y medio de lluvia del invierno pasado en esa zona. Pero esto simplemente lo traje a colación para hablar de lo que es la resiliencia de las especies en Canarias, ¿no? Cuando las especies llegan a implantarse en el territorio, a veces desplazarlas cuesta abajo. El cambio climático va a tener que ser muy drástico para terminar desplazando determinadas especies. Esto es un ejemplo. Cuando nosotros llegamos, en mayo de 2018, nosotros llegamos un poco antes, en Bifaracas, trabajamos por la zona de abajo, había una serie de árboles sobrevivientes de una repoblación que había tenido lugar 9 años antes. Lo que hicimos fue protegerlas de los herbívoros, de las cabras. En el invierno, digamos, pasado, no, en el anterior, ya con una disminución de las precipitaciones vemos que los arbolitos protegidos empezaron a crecer. Pero ya en agosto de este año, este es el desarrollo. Con esta precipitación. Es decir, que una vez que las plantas están garantizadas y arraigadas en el territorio, eliminando la perturbación, que en este caso la producían
los animales silvestres, es decir, limitándolas, las especies tienen capacidad suficiente de resiliencia para regenerar una formación arbórea. Es decir, el pino canario puede aguantar bastante, y puede aguantar bastante en un contexto de cambio climático. Lo que pasa es que lo que no puede aguantar es cambio climático, más que lo machaque, más que haya predación, más que... no, porque tampoco son, digamos, superespecies, si no serían especies invasoras, y no lo son. Pero bueno, esto es un toque, digamos, de esperanza. Y nada, y quería acabar simplemente con una imagen del desarrollo de las últimas repoblaciones de Tifaracá. Y simplemente muchas gracias por su atención. Y quedo a la disposición de ustedes para, si quieren,